Bueno, muy buenos días. En esta ocasión voy a hablarles del diagnóstico de sensores y actuadores de un sistema full injection, de qué herramientas se utilizan, las principales herramientas y cómo se hace el diagnóstico. Bueno, para empezar, eh, como herramienta primordial o fundamental que no puede faltar para este diagnóstico es el multímetro, ¿sí? Ya que con él pues vamos a tomar la medición de la resistencia de todos los sensores y los actuadores de la motocicleta. Como segunda herramienta y no menos importante, vamos a utilizar el manual de servicio de la motocicleta que vayamos a diagnosticar, ¿sí? ¿Por qué? Porque ahí el manual nos va a decir en qué parámetros debe andar la resistencia de cada objeto, ya sea un sensor o un actuador. Bueno, vamos a empezar hablando un poquito del multímetro. ¿Qué es el multímetro? ¿Para qué nos sirve? Un multímetro sirve para medir resistencias, continuidad, corriente alterna, corriente directa, ¿sí? Entonces, en este caso, para este tipo de diagnóstico vamos a utilizar el multímetro en la escala de resistencia, ¿sí? Un tip más que les voy a dar, un tips, por ejemplo, cuando tengamos que medir resistencia o algún otro valor, corriente alterna, corriente directa, siempre se debe poner el multímetro en la escala más cercana por encima del valor que se vaya a medir. Ejemplo, si me dice que tengo que medir una resistencia de 180 ohmios, ¿qué debo hacer? Debo poner el multímetro en la escala más cerca por encima. En este caso sería de 200 ohmios, ¿sí? Que es la que está más cerca por encima. ¿Por qué? Porque si yo la pongo más bajita, lo que pasa es que ya no me va a dar, ya va a sobrepasar la resistencia, ¿sí? Si me pide que una resistencia de 988, entonces 988 ohmios, entonces debo poner el multímetro ya en la escala de 2K, que vienen siendo 2000 ohmios. ¿Listo? Todos los valores de resistencia que se van a tomar en este tipo de diagnóstico van a estar especificados en el manual de taller o manual de servicio, dependiendo de la motocicleta, y ese es el manual del fabricante. Bueno, empezando, ¿qué podemos hacer? Primero que todo, pues leernos el manual, ¿no? Porque tenemos que ir paso a paso verificando cada sensor, cada actuador en la motocicleta. Hay que verificar bobina de altas, hay que verificar la resistencia de la bomba, resistencia de cada uno de los sensores, ¿sí? En el momento voy a hablarles un poquito de dónde están ubicados los sensores y los actuadores de la motocicleta. Empezando, la bomba de combustible está ubicada debajo del tanque, ¿no? Que es un actuador. La bobina de altas también es un actuador y ese está ubicado debajo del tanque también, asegurado el chasis de la motocicleta. Encontramos varios sensores, como sensor CKP, que es la posición del cigüeñal. Ese lo encontramos ubicado dentro del plato de bobinas, en el estator pues. También encontramos el sensor MAP, MAP, que nos quiere decir la presión del múltiple de admisión. Encontramos el sensor MAF con F, MAF, que es el flujo en la masa del aire que entra al motor. Él mide la presión, por ejemplo, como él tiene la función de medir la altitud, entonces el espesor del aire lo va midiendo para poder así acondicionar el flujo de gasolina, que sea eficiente el quemado, ¿no? Bueno, también encontramos el TPS, ¿sí? Que es la posición de la mariposa de aceleración. Esos están ubicados en el cuerpo de aceleración. Incluso hay tres que se consiguen en un solo sensor, que es el MAP y el TPS. En la parte superior del cuerpo de aceleración vamos a encontrar el IAT, que es el que controla el ralentí, y junto a él vamos a encontrar lo que es el inyector, que también viene siendo un actuador. Ya cerca, en lo que es el motor, vamos a encontrar en el motor, cerca a la cámara de admisión, vamos a encontrar lo que es el sensor de temperatura del motor, ¿ya? Y por el lado del escape
por el lado del escape vamos a encontrar lo que es el sensor O2 o sonda lambda, que es el sensor de oxígeno. ¿Qué función cumple? Este sensor lo que hace es identificar cómo está saliendo el oxígeno, si es muy contaminado o no. Si es contaminado el oxígeno, ¿qué es lo que hace? Arreglan la mezcla, le ordena a la computadora, ¿sí? Da la señal para que la computadora ordene le suba o le baje gasolina dependiendo del quemado, ¿ya? ¿Qué más encontramos? Encontramos un sensor que se llama sensor de inclinación, ¿sí? ¿Qué hace este sensor? Este sensor es el encargado de apagar la motocicleta en caso de un accidente. Después de 3 segundos se apaga. Él va, por lo general va debajo del tanque o iría en una tapa lateral, por esos lados va. ¿Qué otro sensor se consigue? También encontramos el sensor CMP, que es la posición del árbol de levas, ¿sí? Entonces por ese lado pues creería yo que con esos, que son los más comunes, pues lo más común es que se consiguen en una motocicleta y es lo más que hay que tomar en cuenta a la hora de hacer las mediciones, ¿sí? En este caso pues digamos que con un escáner usted lo conecta y él nos va a arrojar el código de falla, ¿no? Entonces no tendremos que medir el ohmiaje, o medimos el ohmiaje, pero ya dependiendo a qué código corresponda, a qué sensor corresponda el código, ¿sí? O a qué actuador. Pero en este caso, si no tenemos el escáner, pues lo que vamos a hacer es paso a paso con el multímetro. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar, por ejemplo, el sensor O2 o sonda lambda. Vamos a tomar sus dos terminales y lo que vamos a hacer es medir la resistencia entre ellos dos y verificar con el manual de resistencia, ¿sí? Entonces que así sería el proceso del diagnóstico para este tipo de mecanismos, ¿sí? Hay que medir, por ejemplo, tomarle también medida a la bujía. A la bujía también hay que tomarle medición de resistencia. ¿Cómo se mide la bujía? Bueno, la bujía se toma la medición, se coloca una punta del multímetro, en caso para resistencia no tiene polaridad, se toma una punta del multímetro y se pone en el electrodo central de la bujía y la otra punta se coloca en donde va la entrada de corriente, por donde entra la corriente, ¿vale? ¿Qué nos dice un manual de servicio? Que una bujía debe estar entre 4000 a 7000 ohmios. Si la bujía está por debajo de 4000, está para cambio. Y si la bujía está por encima de 7000, también está para cambio. De verdad en el momento les pido disculpas, pues no tengo en mis manos lo que es el multímetro, ¿sí? O el manual de servicio para hacerle alguna prueba, ¿ya? Para mostrarle a ustedes cómo se hace una prueba de ohmiaje. Lo que sí hay que dejar muy claro es que sí o sí se debe tener un multímetro para este tipo de diagnóstico y sí o sí se debe trabajar con el manual de servicio. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Porque yo no puedo por ejemplo, ir a tomar una resistencia y si está 5 por encima, ir a decir que está bien. Si está 5 ohmios por encima o 10 ohmios por encima o lo mismo por debajo, yo no puedo decir que está bien. ¿Por qué? Porque yo necesito mirar el manual que me dice. Si el manual me dice, supongamos que me dice 2000 más o menos 2 ohmios, ohmios. Entonces, ¿qué pasa? Yo necesito saber cuánta tolerancia es lo máximo que tiene la resistencia, ¿sí? Hay un parámetro de tolerancia que es o superior o inferior. Lo otro que también tengo que tener en cuenta es restar a los valores muy bajos de resistencia, restar la punta, el consumo de las puntas del multímetro, que eso es supremamente importante. ¿Por qué? Porque si yo no lo resto no me va a dar un valor exacto, no me va a dar el valor que es, ¿sí? Bueno, por esto les pido disculpas por lo que no pude hacerles una demostración. En otro momento, Dios primero será. Pero tener en cuenta estos detallitos, ¿sí? O sea, tomar resistencia se puede decir entre comillas que es fácil,
lo que hay que tener es cuidado, porque cualquier baja de tensión en un sistema de full injection como estos puede quemar la tarjeta, la memoria, entonces sería un costo más, ¿sí? Pero es muy sencillo, como les dije, se coloca el multímetro la escala más cerca por encima, al valor que vamos a tomar. Ya es para resistencia, corriente alterna, corriente directa, todo lo que vayamos a medir es por encima, el valor más cerca a la resistencia o al valor que vayamos a medir. Bueno, muchas gracias, en otra ocasión nos veremos, muy amables, que estén muy bien.